Hola a todos. En cualquier trabajo existe el concepto del factor humano. De vez en cuando, todas las personas cometemos errores, incluso si se trata de verdaderos profesionales, ya sea porque nos levantamos con el pie izquierdo, o porque los problemas personales ocupan nuestros pensamientos, o simplemente porque nuestra atención nos falla. En la mayoría de los casos, el error termina con un pequeño regaño por parte del jefe, pero a veces el problema puede ser mucho más serio. Hoy hablaremos de los errores de los empleados de las grandes empresas que han costado millones de dólares a las corporaciones. Atención a la pantalla. Obviamente, todo el mundo sabe qué es Google. Probablemente es la empresa más famosa del planeta. ¿Sabías que esta corporación gana unos 60 millones de dólares al día? Esta suma es incluso difícil de visualizar en la cabeza. Oh my God. No. Aquí hay una pequeña ilustración para que entiendas. La empresa podría construir 21 Taj Mahals con sus ingresos anuales. Esta lujosa mezquita india es considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entre otras cosas, sus paredes están cubiertas de piedras preciosas. ¿De dónde crees que se las arregla la gigantesca empresa para ganar tanto dinero? Según las agencias analíticas, más del 90% de los ingresos de Google provienen de la publicidad. Imagínate la cantidad de dinero que maneja. Está claro que el más mínimo error puede costar mucho dinero a la empresa. Y esto no es una simple suposición. Casos así han ocurrido en la historia de la empresa. El año pasado, un interno que estaba siendo entrenado por Google, en menos de una hora, gastó un presupuesto de hasta 10 millones de dólares por descuido propio. El hecho es que el tipo lanzó accidentalmente una campaña publicitaria con un coste por clic cambiado. Lo curioso es que el objeto anunciado era un rectángulo amarillo. Pasaron 45 minutos antes de que la corporación notara el error y detuviera la distribución del anuncio, que ya había sido utilizado por varios medios. No sabemos qué pasó con el pobre interno, pero Google dijo que no pediría dinero a las compañías que colocaron el anuncio equivocado. ¿Sabías que en promedio un 90% de las hojas de cálculo de todo el mundo contienen un error, aunque sea pequeño? Estos errores pueden costarle a una compañía varias decenas de miles de dólares al mes. Y esto teniendo en cuenta el hecho de que las hojas de cálculo son utilizadas en su trabajo por la gran mayoría de empresas y son usadas por personas que, tarde o temprano, se equivocan. En el 2003, un incidente de este tipo ocurrió en la Corporación Canadiense de Energía TransAlta. En ese momento, la empresa perdió 24 millones de dólares debido a un error en las hojas de cálculo de Excel, es decir, aproximadamente 10% de sus ingresos anuales. El hecho es que uno de los empleados cometió un grave error al elaborar una lista de ofertas de contratos. Había muchas más ofertas en el documento de lo necesario, e incluso a un precio muy alto. Como resultado, la empresa pagó de más por contratos que además no había podido cumplir. El presidente de la compañía dijo que el error había ocurrido al cortar y pegar, y ni siquiera fue notado por los empleados de más alto nivel. Esto es lo que ocurre por la falta de atención humana. Otra compañía que sufrió por los errores de sus empleados en Excel es Kodak, famosa por la producción de materiales fotográficos. En 2005, un error le costó la increíble suma de 11 millones de dólares. Un empleado descuidado agregó accidentalmente unos cuantos ceros extra al informe de gastos de la compañía. Encontrar tal error no es nada fácil y, normalmente, las personas se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. ¿Todavía crees que los errores en Excel son raros? Para nada. No tienes idea de cuántas compañías grandes y respetadas han perdido millones de dólares de esta manera. En 2008, por ejemplo, sucedió con el banco de inversión británico Barclays y en 2012 con el holding financiero estadounidense JP Morgan. Entonces, Bruno Ixil, un conocido trader de esa empresa, apodado London Whale, causó pérdidas por valor de 6.000 millones de dólares a la empresa. ¿Te lo imaginas? Oh my God!
sucedió porque al compilar las hojas de cálculo, la empresa comenzó a utilizar un nuevo modelo llamado valor en riesgo. Así que, por error de uno de los empleados en varias transacciones, estos riesgos fueron subestimados significativamente, lo que llevó a unas pérdidas tan increíbles. Por cierto, el error de ICSIL se prolongó durante varios años. Fue acusado de fraude en el mercado financiero. Los cargos contra él y sus colegas no fueron retirados hasta 2017. Sin embargo, no era fácil entender si se trataba de un error inocente de Excel o de una subestimación deliberada de los riesgos. En cualquier caso, es probable que ya hayas comprendido que debes tener cuidado con Excel. Además, el programa es utilizado por casi todo Wall Street y las consecuencias de una fórmula incorrectamente copiada pueden llevar al desastre. ¿Cómo protegerse de tal situación? Incluso si no eres un gran banquero, los expertos dicen que la única forma de salir de esta situación es automatizar los procesos. Por supuesto, las máquinas también pueden cometer errores en algún momento. Pero las posibilidades son mucho menores. A veces los errores humanos adquieren proporciones cósmicas. Houston, we have a problem. Literalmente, en 1998, la agencia espacial estadounidense NASA se preparaba para el lanzamiento de un satélite hacia Marte. El propósito de la misión era estudiar el clima del planeta rojo, observar la dinámica de su atmósfera y tomar fotografías de su superficie. Los científicos querían recopilar datos sobre los cambios climáticos en Marte, así como estudiar más a fondo el fenómeno de las tormentas de polvo. En resumen, los planes eran ambiciosos y todo el proyecto le costó a la NASA $125 millones. Y entonces sucedió lo siguiente. El satélite fue lanzado el 11 de diciembre de 1998 y 9 meses después se suponía que llegaría a Marte y permanecería en órbita alrededor del planeta. Y realmente llegó al planeta rojo, pero en algún momento comenzó a desviarse mucho de su ruta. Pronto la señal del satélite desapareció por completo. Solo después de una larga investigación se supuso que voló sobre la superficie de Marte a la mitad de la altura necesaria y se deshizo en la atmósfera marciana. Y la razón de este fracaso es imposible de adivinar. El hecho es que, al escribir ciertos datos, los ingenieros simplemente olvidaron convertir las unidades de medida británicas en unidades internacionales. Como resultado, todos los datos fueron escritos en libras de fuerza, pero el software del satélite automáticamente leyó estos comandos en newtons. Y la diferencia entre estas unidades, como puedes ver, es bastante significativa. Lo más sorprendente de esta situación es que en los 9 meses que el satélite viajó hacia Marte, durante 740 millones de kilómetros, ninguno de los miembros del personal del laboratorio de propulsión a reacción de la NASA se dio cuenta de su desafortunado error. Así que la próxima vez que te culpes por tu falta de atención en el trabajo, recuerda este caso. Esto, por supuesto, no significa que ahora tú y tus empleados no tienen que ser responsables por los errores, pero te ayudará a calmarte y a comprender que no todo es tan terrible. Y aquí hay otro error cometido por un empleado. Y, desafortunadamente, sus consecuencias fueron mucho más allá de las pérdidas financieras. Esto ocurrió en 1988 en la plataforma de producción de petróleo Piper Alpha, situada en el Mar del Norte. El 6 de julio, uno de los operadores de la plataforma estaba de servicio, como de costumbre. En algún momento, estaba distraído o simplemente no calculó los riesgos. Según el protocolo, debía detener la producción, pero el empleado decidió no perder tiempo en vano. El resultado de su error fue una explosión y el consiguiente incendio, que se extendió por toda la plataforma tan rápidamente que el personal ni siquiera tuvo tiempo de enviar una señal de emergencia a tierra. La plataforma en llamas fue vista unas horas más tarde por la tripulación de un buque auxiliar que pasaba por allí. Desgraciadamente, para entonces la plataforma ya había sido completamente destruida y se había convertido en el mayor desastre en la historia de la industria petrolera. Además de las numerosas víctimas humanas, la empresa propietaria de la plataforma también sufrió pérdidas por casi $3.500 millones. Esto, por supuesto, sin mencionar el daño medioambiental causado por las masivas fugas de petróleo y gas. Perder dinero, especialmente sumas tan increíbles, es una idea aterradora para cualquier negocio, pero es aún peor cuando otras personas mueren a causa de los errores humanos. Y en la aviación, desafortunadamente, esto sucede de vez en cuando. En la mayoría de los casos, son los errores del piloto o del despachador los que provocan pérdidas humanas y financieras, y no los fallos en el equipo. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el mayor desastre en la historia de la aviación civil? Sucedió el 27 de marzo de 1977 en la isla española
Española de Tenerife, y es realmente difícil de creer que algo así haya ocurrido. Ese fatídico día, muchas cosas salieron mal desde por la mañana. Para empezar, el principal aeropuerto de las Islas Canarias dejó de recibir vuelos debido a una pequeña explosión y la posibilidad de más explosiones. Entonces todos los aviones comenzaron a volar al pequeño aeropuerto de Los Rodeos en la isla de Tenerife. Además de la sobrecarga, la pista estaba cubierta por una capa de niebla por la mayor parte del día. Muchas tripulaciones tuvieron que esperar horas para despegar. Eso ocurrió con estos dos aviones Boeing 747. Uno de ellos era de la empresa holandesa KLM y el otro de la antigua empresa norteamericana Pan American. Al primer avión se le ofreció esperar la orden de despegar al final de uno de los carriles y al segundo seguir el mismo carril, pero girar en uno de los giros. El problema era que los controladores del aeropuerto apenas hablaban inglés y las réplicas de ambos pilotos en algún momento se mezclaron trágicamente. El resultado final fue que el avión de KLM comenzó a acelerar rápidamente a lo largo del carril, al final del cual estaba la aeronave panamericana preparándose para el despegue. Debido a la niebla, ni las tripulaciones ni los despachadores sentados en la cabina se dieron cuenta de esto. La colisión frontal provocó un incendio y la muerte de casi todos los pasajeros presentes en los dos aviones, es decir, unas 600 personas. La investigación del accidente duró 9 meses, y a pesar de que varios especialistas cometieron errores en esta tragedia, la tripulación de la compañía holandesa fue culpada por el desastre. Según el tribunal, el comandante tenía demasiada prisa para salir temprano de Tenerife y no escuchó las palabras del despachador. Como resultado, KLM tuvo que pagar una indemnización de entre $58,000 y $600,000 a las familias de los fallecidos. Si multiplicamos esta cantidad por el número de víctimas, el costo total oscila entre 33 y $350 millones, además del daño a su reputación. Esto es lo que a veces puede resultar de la prisa humana. Eso es todo por hoy, amigos. ¡Hasta pronto!